¿Qué tal? Buenas tardes ya. Buenas tardes. Les agradezco mucho que se estén sumando y que estén por aquí. Hoy tenemos un tema súper interesante y súper importante, algo a lo que muchísimas veces no le ponemos interés. Quienes nos dedicamos, bueno, digamos a la comunicación política o estamos aquí en temas pues muy cercanos a gente de poder, a veces nos suele pasar por la cabeza estos temas de protección de datos, protección de nuestros dispositivos, la seguridad. Por eso me pareció muy importante invitar a Efraín Hernández para que nos acompañe esta mañana. Es un experto en temas de ciberseguridad, que por cierto ya lo vi por acá. Hola Efraín, ahorita te voy a mandar la invitación para que te sumes inmediatamente con nosotros y podamos comenzar a platicar. A ver, la invitación. Señorita Vania, ¿cómo está usted? Buenas tardes ya. Hola Efraín, ¿cómo estás? Aureola, ¿cómo estás? Muy Muy buenas tardes. bien. Buenas tardes ya. Me da muchísimo gusto que nos acompañes, que hayas aceptado la invitación para este espacio. Yo creo que cuando pensamos en temas de seguridad de nuestros dispositivos o del hackeo, a veces pensamos que puede ser un poco de ciencia ficción, que no pensamos que nos vaya a pasar en algún momento en la vida. Sin embargo, es algo que está latente y bueno, en el ámbito político, pues muchísimo más, ¿no? Claro. Y cada vez es más fácil que puedan o que existan las herramientas para que alguien pueda robarnos nuestra información, entrar a nuestros dispositivos. ¿Qué tan frecuente puede suceder esto, Efraín? Pues antes que nada, en principio decirte, Aureola, muchas gracias por la Ah, no. invitación, el espacio. Te comentaba cuando me enviaste el mensaje para invitarme, te dije, Aureola, me dejaste la vara muy alta después de No, no, todos no. los colegas que, que admiramos, que son, bueno, quienes son parte de la historia, ¿no? De muchos países. Y bueno, para mí es un honor estar aquí contigo y con todos los que nos están viendo. No, no, era importante que estuvieses por acá y estamos tratando de involucrar pues a todos nuestros colegas. Aquí no hay niveles, aquí todos tienen que aportar, así que un corazoncito para Efraín, por favor. Muchas Bueno, gracias. Efraín, he estado siguiendo muy de cerca lo que tú estás haciendo. Yo recuerdo que te vi en alguna de las cumbres de comunicación política y me llamó mucho la atención el tema porque, bueno, he estado como involucrada un poquito en eso. Mi esposo se ha dedicado a temas de protección de funcionarios, etcétera, y siempre estaba como leyendo mucho de eso y a veces me daba como tips también para ir cuidando y protegiendo conversaciones, etcétera, etcétera, no a un grado profesional, pero digamos que está muy latente. Platicando con una colega nuestra, amiga en común, también me comentó un tema que le ocurrió hace unos días y respecto a eso, pues tú le estabas ayudando. Entonces fue como que dije, bueno, yo creo que es importante que en este momento pongamos sobre la mesa, sobre esta agenda, ese tema y ver qué está pasando y cómo podemos protegernos. Pues mira, te voy a contar una anécdota que tuve hace unos minutos. Ujú. Tenía ya todo preparado yo en la sala Ajá, y, bueno, pues una de las cosas que estaba viendo era precisamente que tenía mucho eco el lugar. Entonces por una razón decidí montarme aquí en mi cuarto. Estoy en mi cuarto ajá. y me creerás que pasó algo muy interesante y que tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar. Cuando estaba haciendo las pruebas de Uh-huh. luz, de audio y todo eso, de pronto traté de abstraerme, ¿no? Y ver un poquito más qué se veía, qué no se veía, si estaba conectado el cargador del teléfono, la luz estaba bien. Y de pronto, Oriola, escuché unos ruidos, unos golpeteos, Ajá. y esos golpes vienen del lado del vecino, Ok. ¿sí? Pero ya tienen como no sé, tal vez una semana y media, tal vez están en etapa de construcción. Le digo a mi esposa que es como el karma, porque bueno, ellos llegaron antes, nosotros Ajá. llegamos a construir aquí, pues pasaron unos 8 meses en construcción aquí la casa, y pues seguramente ellos vivieron pues toda esa etapa, ¿no? Desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde con el golpeteo. Le digo, Claro. bueno, pues nos está tocando el karma. Pero lo importante de esto es que no lo noté, Aurora. Es Ajá. decir, el ambiente nos absorbe de tal Por forma supuesto. que hay ciertas cosas que se nos hacen ya,
comunes que se van perdiendo en la cotidianidad y no tomamos en cuenta que hay cosas que sencillamente pasan desapercibidas. Entonces, cuando tomé en cuenta ese ruido, hice unas pruebas de grabación y ahí estaba el sonido, ¿no? Entonces, eso es mucho lo que viene con el tema de la ciberseguridad. Cuando pasamos las cosas como algo normal, es decir, usar nuestro dispositivo, usar nuestras laptops, abrir el navegador, todo este tipo de cosas, llega un momento que ya el demás ruido, que si llega una notificación, que si nos llega un link, que si el ruido en nuestros teléfonos, todo eso ya lo vamos pasando como algo normal. Y eso es porque nos falta un tema de concientización, ¿sí? Cuando no tenemos el conocimiento, cuando no tenemos la capacitación, y más en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pues muchas cosas van pasando desapercibidas. Entonces creo que este es un muy buen ejemplo de la importancia de concientizarnos, de prepararnos y saber cuáles son los riesgos hoy en día del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Por supuesto, oigan, y ustedes que están por allá, háblenle a sus amigos, a su familia, para que vengan a escuchar todo lo que Efraín tiene que decirnos, porque es sumamente interesante. Fíjate que de pronto yo creo que estamos, como dices tú, tan acostumbrados ya a tener todo, bueno, como decía McLuhan, toda la tecnología es una extensión de nuestro cuerpo, ¿no? Y tenemos el teléfono, tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos 1000 aplicaciones, estamos haciendo 1000 cosas y todo tiene que ver con la tecnología, justamente con el Internet. Y yo he escuchado 1000 versiones, Efraín, de cómo pueden, por ejemplo, entrar a nuestras conversaciones en WhatsApp, cómo robarnos la información, o sea, 1000 cosas que uno ya dice, ay, ¿será? O sea, ¿es así, de verdad? Y pues no lo creemos porque estamos en nuestro mundo. Pero ¿cuáles serían quizá las maneras de identificar que alguien, como dicen, bueno, en el mundo de la política se dice mucho, nos están pinchando el teléfono? Están pinchados. Nos están Pues pinchando mira, el teléfono. te voy a contar una historia personal que de ahí muchos de los que nos están viendo van a poder sentirse identificados. En principio te quiero decir, yo soy de los políticos, fui un político muy joven, desde los 14 años anduvimos haciendo por ahí actividades de política, y llegó un momento, precisamente a raíz de dos eventos, particularmente uno muy, muy personal, en el 2011 fallece mi papá, y quien es para mí sigue siendo una figura referencial y muy importante en mi vida. Y eso me obligó en un momento dado a reflexionar sobre cuál era el futuro de lo que yo iba a hacer como político o en sí como un profesional. Y en esa búsqueda de la respuesta, ¿no? De qué es lo que íbamos a hacer con nuestra vida, estaba una respuesta que es de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, y que es la de prepararte profesionalmente para hacer política, ¿no? Claro. Entonces, el momento que tuvo que ver con esto fue el hecho de una situación en la vida política donde yo vivo actualmente. Se veía un ambiente de incertidumbre, el partido por el cual en ese entonces yo militaba había tenido un desempeño algo que ponía en riesgo, ¿no? Las demás, su continuidad en los gobiernos. Entonces, esos dos momentos en donde había mucha incertidumbre, mi papá que fallece, me obligó a reinventarme, ¿no? Y esta labor que seguramente todos hemos pasado, quienes hacemos política de manera profesional, pues nos obliga a prepararnos, ¿no? Y es muy interesante cómo la ciberseguridad y la política llegan a mi vida, ¿no? En principio la política, pues ya te lo conté, ¿no? Desde muy chavo hice política. Y la ciberseguridad viene por dos razones. Mi papá trabajó, aparte de ser periodista, fue muchos años periodista, entre otras actividades, analista político, caricaturista. Él estuvo trabajando durante 15 años en el CISEN, ¿sí? Ok. El CISEN, bueno, pues los que no son de México, les digo, es la Agencia de Inteligencia Mexicana, ¿no?
El Centro Hoy de Información y tiene Seguridad Nacional, que fue en su momento. el Centro de Investigaciones de De Seguridad Nacional, seguridad. exacto. Entonces, desde muy joven con mi papá siempre tuve muy presente, muy interiorizado, ¿no? El tema de obtener información, de toda esta parte de, de tener cuidado con nuestros dispositivos. Anteriormente, hasta hace algunos, tal vez unos 10 años, el tema de las tecnologías, de los teléfonos y todo esto, pues sencillamente lo único que se podía, el riesgo que tenías era que te intervinieran una llamada, ¿no? Porque no tenías el internet en el teléfono, no tenías cámara, no guardabas archivos, no guardabas muchas cosas, ¿no? Entonces, el internet no era estable, no todos lo podían utilizar, ¿no? Entonces, siempre tuve muy presente dos cosas. Con mi papá es obtener información es muy importante para los que están en la lucha por el poder o los que están ejerciendo ahora mismo el poder. Y quienes ya están ejerciendo el poder saben perfectamente de lo que estoy hablando, ¿no? El Claro, obtener información es sumamente importante. Pero la parte donde nos hemos perdido, yo creo que es en la protección, ¿no? claro. Nos hemos perdido en la parte de saber cómo proteger nuestra privacidad, nuestra información y todo esto, ¿no? Ujú. Y cómo viene la ciberseguridad a mi vida. Yo desde muy joven también me gustaba mucho el tema de las computadoras. Tuve un dilema cuando decidimos cuando llegó el momento de estudiar la universidad, entre irme por la ingeniería en sistemas o dedicarme a hacer política, ¿no? Entonces, finalmente me ganó el tema de hacer política. Sí estuve estudiando algo con sistemas, la verdad no me llenó, pero ya en el 2013 tomé la decisión de prepararme de manera formal y me fui a España a tomar un máster en asesoramiento de imagen y consultoría política. Ya había tomado otros estudios en el Tecnológico de Monterrey sobre el diseño de campañas electorales. Y cuando regreso a Matamoros, a la ciudad donde yo vivo, pues, ¿qué íbamos a hacer? Pues ya teníamos toda esta información, ya nos habíamos preparado, ya habíamos conocido muchos consultores. Ahí en ese programa académico conocí a Yago de Marta, por ejemplo, y que más adelante te voy a contar una anécdota de cómo lo conocí, que es muy interesante. Entonces, ya con toda esta información, toda la experiencia empírica que traes durante los años haciendo campañas y de todo esto, cuando llegas a una preparación, todo tiene sentido y todo comienza a tener sentido, ¿no? Y lo que nos han enseñado todas estas disciplinas es la importancia de la investigación, ¿no? Claro. Cuando yo regreso a Matamoros, decidí decidí proponerle al presidente del PRI local, que aparte lo conocía, era el partido donde yo militaba, le hice la propuesta de hacer un trabajo de comunicación, de estrategia política, lo cual aceptó, le hice un planteamiento y todo muy bien, ¿no? Cuando hacemos la investigación, hacemos toda esta parte, ¿no? De obtener todo el análisis político, económico, las elecciones, cómo se iba a comportar, nos dimos cuenta de que había indicios en campañas pasadas de que habían sido víctimas de ciberespionaje. ¿Sí? Ujú. Entonces, al tratar de entrevistar a ciertas personas, nos decían alguien, oye, ¿sabes qué? Fíjate que en la campaña pasada iba nuestro candidato y atrás venía la otra candidata también. O al revés, ¿no? Cuando nosotros íbamos, ellos ya habían pasado. Y ese tipo de cosas, más otras más contundentes, nos dieron la información de que había antecedentes de que el partido había sido víctima de ciberespionaje y sus candidatos y la información se había vulnerado, ¿no? Entonces Claro. tomamos una decisión y ahí fue donde le hablo a mi amigo Nito Gallego, quien él es un experto en seguridad móvil, en la parte de ciberseguridad. Desde muy chavo también, desde muy joven, estuvo agarrando computadoras, desarmándolas y volviéndolas a armar y hackeando y todo ese tipo de Y cosas. metiéndonos cosas para escucharnos. Ah, Exacto. ¿cierto? Fue, de hecho, a los Ajá. 15 años, creo, Mm. estuvo como capacitador de la primera policía cibernética en México. Entonces, muchísima experiencia y le hablé, yo lo había conocido en la universidad. Le dije, oye, ¿sabes qué, Nito?
fíjate que estoy en este plan, estoy en este proyecto y necesito que me ayudes a proteger la información, necesito que me ayudes a proteger las comunicaciones. Y precisamente ahí, Aureola, cuando él me comienza a platicar todo esto que me dijiste, ¿no? De, oye, sí es cierto que se meten a tu teléfono y que el WhatsApp y todo esto. Cuando me empezó a platicar la forma en que se hace, Ajá. la regularidad con la que esto sucede, Ujú. entonces ya fue algo en lo que te puedes poner algo paranoico, ¿no? Claro. Eso es un punto de las pláticas que, por ejemplo, yo suelo tener con varios personas, webinars que me invitan, que las pláticas que yo doy no es para generarles miedo, sino es para generarles terror. Esa es la realidad de las cosas. Ajá. Hay una guerra paralela que se vive en el tema principal, por ejemplo, en las campañas electorales. Hay una guerra que se Pero vive paralela definitivamente. que no la vemos, pero que sabemos que ahí está, que se siente. Y parafraseando un poco a Roy Campos, que tuvimos hace unos días En la masterclass. en la masterclass, le pregunté, le dije, oye, ¿sabes qué? Bueno, le mandé la pregunta a Gladys y le dije ¿qué impacto han tenido el ciberespionaje en Latinoamérica? Y fue contundente, digo, un hombre que se dedica a analizar y que la opinión pública y todo ese tipo de cosas, dice, pues, ¿cómo ha impactado? Pues mucho, tan es así que el presidente más poderoso, el presidente del país más poderoso fue puesto por un ciberespionaje. Claro. Oigan, ¿y qué les parece que en lo que continuamos con Efraín, ustedes nos van dejando aquí sus preguntas respecto a cómo pueden protegerse, si han tenido anécdotas? Yo tuve una que se las quiero platicar en un momento, porque fue algo súper chistoso, si me permiten, Efraín, contarles Adelante. esta anécdota personal. Bueno, yo muchos años me dediqué al periodismo. Cuando estaba recién comenzando en mi estado, no sé, bueno, acaba de terminar una campaña política sumamente aguerrida, como prácticamente todas, en la que por primera vez la oposición estuvo a punto de ganar la gubernatura en el estado de Campeche, y se levantó un movimiento opositor, un movimiento de resistencia pacífica, Okay. por así decirlo. Resulta que la entonces candidata perdedora Laida Sansores, hoy alcaldesa de la delegación, ¿es? ¿Qué? A la alcaldía de Álvaro Obregón, me parece, en la Ciudad de México, Sí. anuncia que acaba de encontrar un centro de espionaje. Bueno, ella llega, entra, sacan grabaciones telefónicas real, listas de funcionarios y personajes del círculo rojo de la política y del periodismo de Campeche, empiezan a exhibir esas llamadas telefónicas, las transcripciones, etcétera, etcétera, a las personas que encuentran ahí, las llevan al Ministerio Público en la PGR. Bueno, se armó todo un show, fue todo un relajo. Resulta que en una de esas listas aparece mi nombre. Válgame. Aureola del Sol, reportera. Y yo, ¿what? Yo decía, Dios mío, ¿qué conté? ¿Con quién lo platiqué? ¿Qué dije? ¿Qué no dije? Más o menos así. Bueno, el tema es que en ese momento pues fue como que pues un show aquí, pero pues nadie, no, poca gente daba crédito de lo que estaba pasando hasta que empiezan a hacer públicas esas transcripciones, etcétera, etcétera, y se hablaba en ese momento de equipos sofisticados, empezaron a sacar facturas de empresas israelitas que tenían que ver con el tema. Bueno, fue todo, de verdad, toda una telenovela involucrando a un exgobernador, se hizo pues todo un proceso que no culminó en nada, pero desde ahí pues, fue como que me entró en la cabeza ese temor. Aparte empecé a ver otras situaciones, empecé a leer mucho y digo, bueno, sí podemos ser tan vulnerables, pero pues sí me gustaría que tú nos dijeras, Efraín, o sea, digamos en términos o en un lenguaje cristiano, ¿cómo podemos detectar si estamos siendo vulnerados o que alguien está intentando obtener nuestra información? Porque yo he escuchado mil historias y mil temas. Pues mira, hay una premisa que nosotros utilizamos siempre. En la política, la privacidad solo existe en la mente. Entonces, Si no quiere que se sepa, no lo creemos, diga. Piénselo nada más. tenemos, tenemos que asumir, Aureola, que quienes estamos en la lucha por el poder, quienes están ejerciéndolo, quienes ya se van y que a veces no se quieren ir, tienen que asumir que, que muy probablemente, si no están tomando medidas proactivas para prevenirse, para cuidar su información, tienen que asumir que están dentro de una red silenciosa de espionaje. Y para entender esto mejor, Aureola, tenemos que ver primero cuál es el contexto en donde.
Ay, políticas. se congeló aquí. ¿Ya estamos ahí? Ya te escucho Sí. ahora. Ahí va, ya. Bien. Nos están Tiene- hackeando. Sí, tenemos que entender el contexto en donde estamos hoy en día haciendo campañas políticas. Recordarás, no hace más de, ¿qué te puedo decir? Algunos 10 años, pues ni siquiera imaginar que estuviéramos haciendo este tipo de transmisiones, ¿no? No, de ninguna manera. Mucho menos hacer campañas con toda la tecnología que hoy vemos del social listening, escuchar La escucha el, digital. la escucha digital, y pues, es impensable, ¿no? Jamás íbamos a poder hacer eso, ¿no? Entonces, la tecnología, que no es otra cosa más que un conjunto de técnicas y procedimientos para darle solución a un problema, es lo que nos ha traído estas bondades del Internet, de las tecnologías de la información. Nuestro teléfono, principalmente, Oriola, pues es la tecnología que más utilizamos. Nos dormimos con él y nos despertamos con él. Ahí están nuestras conversaciones privadas, confidenciales, íntimas, de Todo. broma. Todo lo tenemos ahí, ¿sí? Nuestras contraseñas, nuestros datos bancarios. Entonces, el contexto en el que hoy vivimos es, la tecnología nos ha dado mucho, la tecnología nos ha acercado cada vez más con nuestros seres queridos, ha dado la oportunidad en las campañas de poder acercarnos, poder tener una comunicación muchísimo más fluida con nuestros electores. En tiempo real podemos saber la opinión sobre algún tema y eso es gracias a las tecnologías. Sin embargo, el costo por eso es nuestra privacidad. Por Hoy en supuesto. día podemos decir que los principales verdugos de nuestra privacidad somos nosotros mismos, ¿sí? Claro. Al momento de bajar una aplicación, al momento de utilizar un ordenador sin ninguna información, sin ninguna medida de Sí. protección, nosotros mismos estamos entregando nuestra información. Nosotros mismos somos los que damos permisos a aplicaciones para que nos cambien la cara y todo este tipo de cosas y muy divertido, pero estamos regalando nuestra información a empresas que a lo mejor van a ser o vendidas a otras empresas para hacer publicidad o van a ser hackeadas. Ujú. Van a ser hackeadas y esa información personal de nosotros las van a tener probablemente grupos de cibercriminales. Entonces, el contexto en el que hoy vivimos es muy hostil, es un contexto en donde nuestra información cada día está más expuesta, más con los avances que vienen con la red 5G, que nos va a permitir tener todo esto conectado, nuestra casa, Claro. nuestra televisión, nuestra lavadora, todo va a estar conectado. Bueno, pues eso también trae un riesgo consigo mismo a la privacidad. Entonces, estamos en un momento en el que quien no se esté preparando, quien no esté de manera proactiva buscando la forma de comprender los riesgos y las consecuencias que pueda traer, por ejemplo, a un gobierno o una campaña, el que dejen por ahí una mala configuración, una aplicación que no debieron bajar. En la medida que eso se vaya comprendiendo mejor, es en la medida que cada vez va a ser menos rentable a los cibercriminales el atentar con nuestra privacidad. Y ese es el objetivo, Aureola. El objetivo es que en este contexto de muchos riesgos, cada día nos preparemos más para disminuirlos radicalmente y de esa forma el cibercriminal cada vez va a ser menos rentable atacarte. El problema es que más en las campañas es en donde el caos hoy en día es apremiante, donde prácticamente lo que llega a ser una campaña es administrar el caos, en donde, imagínate, estás en una sede de campaña, en donde entran cientos de personas con sus dispositivos, no hay un control, nadie pregunta quién eres tú, a dónde vas. Alguien puede traer consigo algún dispositivo para Ya en envenenar cualquier la parte, red. ya en cualquier parte puedes traerla, ¿no? En una plumita, Exactamente, en fin, en un exactamente, arete. Oye, espía. totalmente. Pueden poner micrófonos. Y imagínate que llegues a los 3 días antes de la elección y que en el ordenador del coordinador de la campaña, ¡pum!, un mensaje, ¿sabes qué? Tu campaña ha sido hackeada, tengo todas tus bases de datos, tengo todo esto. Y si quieres que te lo libere, pues me vas a tener que pagar $1,000,000, ¿no? Sin la certeza de que pagando ese dinero te van a regresar la información. ¿Qué vas a hacer? Exacto, Y todo exacto. es
porque Te todavía protegiste. no nos protegimos y porque la ciberseguridad sigue estando ausente de la agenda hoy en día de los políticos y también, ¿por qué no decirlo?, también de muchos de los compañeros consultores. Totalmente. Oye, nos pregunta por aquí Pipe, ¿sirve o de nada sirve el abrir navegadores en el celular en modo incógnito? Bueno, si quieres, ahorita avanzamos con preguntas un poquito más técnicas. Vale, vale, vale. Yo quisiera transmitirles ahorita, más que una cuestión técnica de sobre qué aplicaciones y todo esto, yo lo que quiero transmitirles es que tenemos que recablear nuestro cerebro, ¿sí? Generar conciencia respecto a la importancia de la protección. La importancia de la ciberseguridad, hoy más que nunca, Aureola, es y va a ser fundamental para cualquier campaña política. Y te voy a decir lo siguiente. Imagínate en un momento en el que un candidato desea contratar tus servicios, ¿sí? Imagínate que ya hay gente que está, pues que son los adversarios coyunturales, ¿no? Ya saben que Pedrito está buscando la presidencia municipal o quiere ser gobernador y falta un año para la elección. Desde entonces es muy probable que ya sea el mismo gobierno, las agencias de inteligencia locales, los cibercriminales que están viendo la oportunidad de poder obtener una ganancia económica, sacando información para después extorsionarte o venderle, etcétera. Entonces, llega un momento en el que si no tomas en cuenta las medidas de ciberseguridad lo más pronto posible, hay altas posibilidades de dos cosas. De que tu información, la información sensible, la que va a poner en riesgo tu campaña si llegas a ser candidato, es muy probable que ya la tengan. Y dos, lo más lamentable y como a modo vamos a decirlo, de consuelo, es que muy probablemente nunca te enteres. Ese es lo más grave y Totalmente. lo asemejo mucho con el COVID. Y digo, Claro. el COVID, un virus, ¿no? Que no lo ves, sabes que está haciendo sus estragos, pero no te logras dar cuenta hasta que ya sucede los primeros síntomas. Y para cuando te tienes estos síntomas, si es que si es que los manifiestas, es muy probable que ya no tengas mucho que hacer. Y más si no tienes una condición, no tienes, o tienes otros padecimientos, pues más se agrava la problemática. Es lo mismo el tema de la ciberseguridad. Y eso es el problema que tenemos hoy en día. Y por eso te decía, hay que recablear nuestro cerebro, que a pesar de que no veamos, que no sea tangible los riesgos de manejar nuestra información por WhatsApp, de manejar llamadas telefónicas convencionales, de dejar por ahí nuestra computadora abierta a quien... Cuando veamos todo este tipo de riesgos, es en la Incluso, medida que vamos, claro, incluso sin contraseña. sin contraseña. Recuerdo que la mía yo la dejaba en la campaña y me decían, niña, ponle contraseña. Yo, ay, perdón, no, pero yo toda en mi mundo de caramelo, color de Y qué rosa, bueno, que creo que no va a pasar nada. y qué bueno que lo dices, porque mira, el eslabón más débil en la cadena de seguridad, en una campaña, en una empresa, en lo que sea, es el factor humano. O Claro. sea, tú puedes tener toda la seguridad del mundo, tú puedes tener las mejores computadoras, los mejores dispositivos para proteger, para proteger tu campaña o proteger una empresa, pero al final de cuentas, el factor humano, la falta de conciencia, es la que ha generado las grandes brechas de seguridad. Y hoy te puedo decir, Aurela, ninguna empresa, ni la más grande en el mundo, se ha salvado de una brecha de seguridad. Y tenemos un caso, a lo mejor muchos no lo conocen, otros sí, Edward Snowden Ujú. pues era parte de la CIA, ¿sí? Exacto. Era un ex empleado de la CIA. Y Vean la las grandes película. filtraciones, claro, vean la película, y las filtraciones que se dieron, pues no fue por un hackeo, no fue porque alguien se metió y extrajo la información, fue porque un empleado que se sintió de cierta forma agredido por ciertas cosas o por una ideología, decidió sacar esta información a la luz. Entonces, Claro. nosotros somos los principales riesgos en la cadena de seguridad. Fíjate que en las campañas en las que he estado, en muchas y en otras absolutamente no ha habido nada de seguridad, pero en muchas me han pedido, por ejemplo, en la computadora ponerle el post-it o cubrir la cámara, otro tipo de detallitos que a lo mejor pueden parecer bobos, pero que sí era como que, bueno,
Además, en muchísimas no puedes usar tu computadora personal, te daban un equipo aparte y en muchas campañas me Claro. pasó que al final se destruyen. Y yo, ¡ay, no la rompan! Es Sí. una computadora nueva. Pero no, todo se destruía. En fin, muchos temas. En una en particular que fue muy importante, en Latinoamérica se contrató a una empresa de Colombia para proteger en algunos temas al candidato, al consultor general, y a nosotros solamente nos dieron tips, no hubo de ninguna manera, por ejemplo, un blindaje en el dispositivo móvil, que sé que se puede hacer y se pueden hacer varias cosas y están monitoreando Claro. constantemente, pero mi duda es, por ejemplo, en el día a día, como dices tú, los mayores errores son los humanos, pero ¿qué podemos hacer para protegerlo? Por ejemplo, algo tan sencillo como usar WhatsApp o Telegram. Telegram realmente es tan seguro, es muy seguro. Yo conozco otros sistemas de mensajería que me recomendaron algunos amigos, pero pues no sé hasta dónde podamos confiar de todo esto para poder hacer nuestro trabajo en las campañas. Mira, voy a comenzar con esta idea. El espionaje, tradicionalmente, como lo conocemos, Ujú. pues no era otra cosa más que utilizar el recurso humano de las agencias de inteligencia o de otros grupos fuera, que no sean estatales. Lo que hacían era pues, el seguimiento al individuo, ¿no? Ponerte de cierta distancia para saber con quién se reúne, usaban una que otra tecnología, intervenían las llamadas, porque desde que la telefonía existe, todo lo que es la telefonía móvil, pues es insegura, ¿no? Entonces, desde hace muchos años, las intervenciones telefónicas han sucedido. El problema está en que hoy en día estas agencias de inteligencia o ahora los cibercriminales tienen unas capacidades, Aureola, que no te imaginas. ¿Por qué? Porque hoy en día ya no necesitas ir afuera de tu casa, no necesitan ir afuera de tu casa para darte un seguimiento. Hoy en día lo que necesitas es un software muy sofisticado para poder intervenir tu teléfono a través de una foto que te manden por WhatsApp y con eso van a tener monitoreado tu teléfono 24/7. Y van a saber dónde estás, vas a saber con quién estás hablando y van a saber qué estás planeando y van a prender tu micrófono y van a escuchar lo que estás platicando a tu alrededor. En fin, ese es el contexto del que te decía tan hostil en que vivimos y tan vulnerable. ¡Qué Ahora, miedo! ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a este contexto? Tenemos que entender los riesgos del uso de estas tecnologías. ¿Cuál es la principal tecnología que yo te diría, ponle atención? Pues es nuestro dispositivo móvil. Ahora, te voy a explicar algo del dispositivo móvil. El dispositivo móvil antes de tener internet, pues lo único que hacía era enviar y recibir llamadas, ¿no? El problema vino cuando los dispositivos hicieron smartphone, ¿no? Y vino toda esta parte del internet, las redes sociales, todas las aplicaciones que hoy en día conocemos. Entonces, los riesgos hoy en día, además de que te intervengan tu teléfono, como se ha hecho durante los últimos 40, 50 años, hoy en día el riesgo está sobre una capa que tiene que ver con el Internet, con todas las aplicaciones que utilizamos y todo lo que hacemos a través del Internet. Entonces, los teléfonos celulares, los dispositivos móviles, desde que son fabricados, tienen una norma internacional para lo que se llama la intervención legal. Es decir, los teléfonos están fabricados ya con un caminito, ¿sí? Para que las fuerzas del orden en los diferentes países del mundo puedan intervenir un teléfono sin tener ningún tipo de complicaciones. ¡Qué Y fuerte! y las operadoras de telefonía, Telcel, Movistar, Claro, todas estas que conocemos, Vodafone en España, AT&T, todas estas operadoras están dentro de este acuerdo. Hace algunos meses, por ahí no sé si recordarán la telenovela que traía Trump con Huawei, Ah, claro, claro, de que claro, claro. no dejaban Sí, entrar a Huawei y sí, que, sí, que sí. de seguro tienen un backdoor los teléfonos, etcétera, ¿no? Pero lo más importante que yo vi en esa narrativa que se estaban dando fue que un día Howard hizo, a ver, espérame,
Nadie ha demostrado y nosotros no hemos hecho nada en nuestros teléfonos como para que tengan un backdoor y puedan intervenirlo nuestros gobiernos, no. Dijo Huawei, nosotros hemos cumplido con la norma de intervención legal que tal, y todos, varias personas quedaron, ¿qué? ¿Cómo una What? intervención? Una intervención legal, un estándar, y pues así es. Hay un estándar que para que tú puedas fabricar teléfonos tienes que someterte a esta. Entonces, los teléfonos ya de nacimiento vienen inseguros, ¿sí? Y esta ley o este estándar fue creada precisamente porque vino todo el tema del terrorismo en el 2001. Pero todo este estándar, como está construido el teléfono, también lo pueden aprovechar los cibercriminales, ¿sí? Por supuesto, Entonces, no nada más el gobierno puede intervenir en tu teléfono, también por lo puede supuesto. hacer cualquier persona hoy en día que tenga los conocimientos y las capacidades para poder hacerlo. Entonces, eh, si te doy algunos tips, es pongan mucha atención sobre el teléfono. Vámonos con el número 1, aplicaciones. WhatsApp. No utilicen WhatsApp. Pongan atención, espérenme tantito, a partir de ese momento Efraín nos va a estar dando estos 3 importantes, no sé cuántos tips nos va a dar, pero voy a sacar un clip, lo voy a subir a las otras redes para que podamos ayudar a difundir esta información. Ahora sí, Efraín, perdón. Evidentemente estos consejos son para quienes están haciendo política, para quienes están iniciando, para quienes ya están ejerciendo algún puesto de elección popular, para quienes están pensando el día de mañana lanzarse en esta aventura de conseguir una alcaldía, una diputación federal, una gobernatura. Nuestro consejo es que pongan mucha atención en lo que parece que es normal. Lo que parece que es normal es el uso de las mensajerías instantáneas. Entonces tenemos en principal, la principal aplicación para esto, al menos en América Latina o la parte occidente, es WhatsApp, ¿no? Es esta aplicación que nos promete muchas bondades, pero que es insegura. Y Totalmente. es insegura porque tiene un sistema centralizado. Es decir, recordemos que WhatsApp es de Facebook y esta aplicación, pues su código fuente no es público. Es decir, nadie sabe cómo está construido WhatsApp, nadie tiene idea y constantemente hay vulnerabilidades que son aprovechadas, que primero cuando se descubren son vendidas en el mercado negro, en Internet, se llama la dark web, y estas fallas las aprovechan los cibercriminales de manera instantánea. Entonces, yo les recomendaría, no traten asuntos importantes y sensibles a través de WhatsApp, utilicen otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, como Signal. Yo Signal es tengo una Signal. aplicación, Sí, Signal es una yo buena tengo Signal. aplicación, Ajá. es una aplicación que es de código abierto, es decir, cualquiera puede ver cómo está construida, cualquiera puede testearla y es muy estable. Otro tipo de recomendaciones es utilicen VPN. La VPN es en inglés, virtual, un túnel virtual en donde nuestra información va corriendo y se cifra. Es decir, nuestra información cada vez que nos conectamos al Internet, esa información va a ir cifrada de tal suerte de que si un atacante logra intervenir nuestra comunicación porque estamos conectados a una red pública y alguien más está viendo quién se está conectando, les va a ser imposible o al menos va a ser muy difícil que puedan ver nuestra información. Número 2, si no tienen necesidad, no activen su GPS. ¿Sí? Si no tienen la necesidad de utilizar su GPS, no lo utilicen. Solamente al momento que ya, bueno, van a enviar alguna ubicación, bueno, pues traten de utilizarlo y luego apagarlo. Otro tipo de recomendaciones, utilicen un navegador que se llama Firefox. Ok, sí, sí. Firefox, pero hay una versión que se me fue el nombre ahorita. Ahorita les paso el nombre, si no por aquí alguien me lo va a poner. La idea es utilizar un navegador que no tenga rastreos, que no tenga la manera de poder rastrear tu navegación. Entonces, Firefox es una buena medida. Abrir el navegador en incógnito es usable, es recomendable
Y esto principalmente para evitar que nuestras contraseñas, para que el Firefox Focus, así Focus, se nos dice llama, Nito. Focus. Hay muchas gracias que ha estado contestando directamente algunas Aquí de está las Nito Gallego, preguntas. está también apoyándonos. Entonces, la idea es utilizar estos navegadores para evitar precisamente que lo que hagamos en la web pueda ser monitoreada o rastreada. Otro tipo de recomendación es la que tiene que ver con el uso de, de comunicaciones, sí como Signal, pero que tienen que ver con, a lo mejor con un costo, que van a tener un costo, que ya no son gratuitas. Es decir, comunicación cifrada, y esto va muy bien en una campaña. Por ejemplo, en una campaña, en lugar de utilizar una aplicación como Signal, puedes comprar un servicio de mensajería cifrada y que va a tener un costo, va a tener un costo a lo mejor de $10 por cada licencia, pero que te va a permitir tener un nivel de seguridad muchísimo más arriba. Entonces, hay Una muchas... tranquilidad, porque pues todos están ahí como que tratando de encontrar información vulnerable para, Claro, perdón, con el perdón de la palabra, para joder al candidato y a la campaña. claro. Otro de los puntos más importantes que es en donde yo veo un poquito de falla es el sistema de autenticación de doble factor, ¿sí? Este sistema de autenticación de doble factor es para todos los servicios online que tenemos, nuestro Facebook, nuestros correos electrónicos, el LinkedIn, Instagram. Y lo que hace es lo siguiente. ¿Y por qué nace este tipo de seguridad? Aquí viene la parte de la seguridad móvil. Pongan Les voy, atención. les voy a explicar. La telefonía móvil es insegura de por sí. Es decir, ya de entrada les puedo decir, si tú eres político, si estás en esto de haciendo estrategia o si vas a ser candidato el día de mañana, ya no utilices tus llamadas convencionales para comunicarte. Eso ya está prohibido por protocolo, ¿no? Porque la telefonía móvil es insegura, ¿sí? Y no va a cambiar, porque para poder corregir esta vulnerabilidad, necesitaría cambiar toda la infraestructura en el mundo. Entonces nadie quiere asumir esos costos. Entonces, dentro de esto está una de las recomendaciones más fuertes para evitar que nuestros servicios online sean hackeados. Y esto es utilizar el sistema de autenticación de doble factor. ¿Por qué? Cuando tú, por ejemplo, en Facebook, tú pones tu teléfono móvil en la que lo vas a vincular, lo que puede pasar es que el atacante, al conocer, haciendo una investigación, conociendo tu teléfono móvil, va a poder hacer un ataque en el que va a aganchar tu línea, va a hacer un proceso de recuperación de la cuenta y al momento de enviar este código de recuperación de la cuenta, va a llegar al SMS. Pero ese mensaje de texto nunca te va a llegar a ti, porque él lo va a cachar. Qué Entonces, peligroso. este código lo va a bajar, lo va a meter y, y se va a poder meter a tu cuenta de Facebook. Por esa razón, nuestra recomendación es, desde hoy, quiten de todos sus servicios online la vinculación de su Con, teléfono, de su número telefónico con estas cuentas. yo al menos no lo tengo, eso es algo que me lo han inculcado así de que jamás pongas en alguna en aplicaciones como Facebook, en este tipo de plataformas, el número de teléfono y otras. Perdón, continúa, Efraín. No, sí, adelante, está bien. Y bueno, la idea precisamente es que se entrelazan diferentes vulnerabilidades, la vulnerabilidad en la telefonía móvil con la vulnerabilidad de las aplicaciones, todo este tipo de cosas. Entonces, a la autenticación de doble factor, lo que hace es que tus códigos de recuperación o tus códigos para poder abrir tu sesión en otros lugares no van a llegar a tu SMS, sino van a estar en una aplicación. Les puedo recomendar que bajen una que se llama Latch, es Lath, así como se escribe, LATH. Latch, y esta aplicación lo que hace es, con todos los servicios online, sustituir tu teléfono móvil como un método de autenticación, lo tienes que borrar y vas a ponerle un método de autenticación a través de aplicación. Hay muchos tutoriales en Facebook, en YouTube, perdón, en cada una de las plataformas. Si tú le pones método de autenticación Google, método de autenticación doble factor para Facebook, para todos estos, los vas a poder encontrar. Es una información que está muy accesible y que la verdad les va a dar un poco mayor de tranquilidad de que sus servicios online
están seguros. Sin embargo, Aureola, solo para terminar esta parte de las Sí. recomendaciones más importantes, podría decirlo, no basta, por ahí nos hacían una pregunta si bastaba con utilizar tal aplicación o tal navegador. No basta una sola medida de seguridad en sí misma, ¿sí? Es una serie de comportamientos que te van generando un hábito. Lo que te comentaba hace un momento sobre mi historia de cómo llegué al cuarto y pensé, cuando ya pensé que todo estaba en orden, había un ruido que ya se había hecho costumbre. Entonces el hábito de ya acostumbrarte a lo que estás y no tomas en cuenta el ruido que a lo mejor lo pasas pasa desapercibido. Entonces, sí es muy importante que entendamos que tenemos que generar hábitos, que cuando abramos nuestro WhatsApp, por ejemplo, es otra medida de seguridad, que muchos lo hacen y que la verdad es una de las recomendaciones también súper potentes al momento de generar una estrategia de ciberseguridad a nivel usuario, es quiten de su configuración de WhatsApp el que tengan un backup. ¿Por qué? Al momento de que tú le dices a WhatsApp, al momento que tú le dices a WhatsApp, hazme un backup semanal o cada 2 días. Sí, ajá. Exactamente, esta información se graba en un archivo y este archivo, ya sea si estás en Google, estás en Android o si estás en iOS, Ajá. este archivo pueden pasar dos cosas. Una, que hackeen la Ajá. cuenta a la que la tienes vinculada y puedan obtener este archivo. Y este archivo, hay herramientas en el mercado negro para poder descifrar el contenido y aparece todas tus conversaciones, todo lo Claro. que tenías guardado y va a estar, ¿sí? Sí, sí, sí. O bien, el día de mañana alguien puede solicitar este Esa respaldo, información. esta Ajá. información en el mercado negro porque hay filtraciones, porque hay un empleado de WhatsApp que a lo mejor no es muy honesto y pasa la información por abajo. Entonces, El mío sí no yo tengo protegida esa parte igual. Tengo palomita en tienen, Facebook y tengo palomita en WhatsApp. perfecto. Entonces, tenemos que quitar el sistema de recuperación y todo del backup de WhatsApp. Muy bien. Oye, Efraín, algo que nos estaba preguntando por aquí que me parece también muy importante saber es, además de Signal, este servicio de mensajería que lo obtenemos de manera gratuita, las pagadas que nos decías, ¿cuáles pueden ser y dónde las podemos adquirir? Pues mira, hay varias, cada tanto tiempo van saliendo nuevas propuestas con nuevas características. Nosotros confiamos mucho en una que se llama Silent Phone. ¿Ok? Silent Phone, por ahí lo podría teclear mejor Nito, Nito, que nos está Nito, viendo. ayúdanos. Nito Estamos está haciendo aquí como, un live un poco extraño, ¿no? oye, Nito, para la próxima también, porfa, súmate a esto, está sumamente interesante estas Mira, recomendaciones de ciberseguridad. si llegamos a tener un live con Nito, Estupendo. si nos salía terror, pues ahora vamos a salir paranoicos, ¿no? Y Bueno, fíjate un dato muy importante, una de las cosas que hace mucho cuando platicaba con Nito me decía, yo le decía, oye, Nito, pero ¿cómo le hacen de repente que salen que la factura de no sé qué campaña, que salió este documento y este otro? Y me decía, mira, todas las impresoras o las copiadoras estas que tenemos ahí en los comités, ¿no? ajá, Tienen un disco duro, claro, ¿sí? Entonces, este disco duro, pues nadie lo pela, ¿sí? Tú vas y ajá, sacas tus copias y sacas ahí la estrategia de la campaña y las facturas y lo que pagaste a fulanito de tal y todo este rollo, pero luego llega el proveedor de los servicios de esa, o sabrá Dios a quién se lo rentaste, se llevan esa impresora, te la cambian por otra, ¿y a dónde va a parar esa información? Esa información puede llegar a contener hasta un año de información, ¿sí? a ver, De copias. perdón, Nito, ¿nos ayudas con el nombre de este servicio de mensajería para que lo tenga ahí presente la gente? Si no, de todos modos, al La de final Silent Phone. yo me comprometo con Efraín para que todos estos tips los tengamos por escrito, yo se los voy subiendo y bueno, esto se va a quedar 24 horas, obviamente, lo descargo también y lo voy a subir a YouTube.
También les puedo hacer una recomendación en nuestra Silent phone. página, exactamente, en nuestra página de Cispol, que Por supuesto. por ahí les voy a platicar más tarde qué es Cispol. En nuestra página de Cispol, que es www.cispol.com.mx, en esta página van a poder encontrar algunos artículos de mucha utilidad. Hay artículos que les va a dejar muy bien en claro todo el tema del espionaje telefónico, cómo vienen sus raíces, por qué es insegura la red de telefonía móvil, cómo nos podemos proteger. También tenemos un artículo por ahí de las 6 aplicaciones que todo político debería de tener. ¿Sí? Entre Ok, ellas ay, me está, parece súper interesante. exactamente, y una de esas aplicaciones que también es muy reciente, es también muy segura, se la recomiendo también como para el uso un poquito más, vamos a decirlo, en momentos de mucha tensión, de que tienes que hablar algo muy importante y no lo puedes hacer en persona por alguna forma, utiliza una aplicación que se llama Session, que por ahí a lo Ajá, mejor lo puede teclear Nito. Session es una aplicación como Signal, ¿sí? Pero tiene una seguridad muchísimo más robusta. ok. Entonces, también se la recomiendo bastante para un tema de conversiones un poquito más estratégicas, muchísimo más delicadas. Esta aplicación también les puede servir para eso, ¿no? Oye, Efraín, ¿y qué, o sea, qué tanta seguridad si nos puede dar el hecho? Te digo que a mí en alguna campaña me decían, ponle la post-it o cubre la cámara de la computadora. ¿Qué otra cosa? Bueno, tampoco nos permitían abrir el Explorer. No podíamos usar eso, usábamos el Firefox que nos decías. Quitábamos muchas cosas de la computadora, no imprimíamos en la oficina, en fin, había varias Qué cositas bueno, ¿eh? que eran varios detallitos, pero en ese momento a veces no le tenías, ay, no, es que ¿por qué tengo que ir a tal lugar a hacer esto y hacer lo otro, ¿no? Entonces, bueno, ahorita ya me queda como un poquito más claro, pero ¿qué tanto sí funcionan esas cosas? Y mira, no, ya nos queda bien poquito tiempo. Uy, lástima, pero para que nos platiques el tema de lo que haces en tu empresa. Bueno, mira, Cispol es una empresa que creamos mi socio Nito Gallego, que por aquí lo han estado viendo, escribiendo. Precisamente a raíz de esta experiencia que tuvimos, Aureola, en el 2014, 2015 y 2016, en donde diseñamos una estrategia de ciberseguridad, en donde estábamos trabajando en este partido, que por cierto tuvo muy buenos resultados, se ganaron todas las posiciones perdidas en aquel entonces por márgenes muy pequeños. Entonces, todo esto viene a darnos una idea de que la ciberseguridad hoy en día va a formar parte de las ventajas competitivas de políticos y también de consultores. Entonces, por eso decidimos crear esta empresa con una sola propuesta, Aurora. La propuesta de Cispol es que incluyamos en nuestra agenda esta parte importante que es la ciberseguridad, que nos preparemos, que estemos en una constante capacitación y que no tengamos miedo a preguntar y acercarnos a las personas que conocen. Al final del día, esto nos va a ayudar a no perder tanto dinero el día de mañana en una campaña, a no tener el desagradable sabor en la boca de las campañas, de las derrotas inexplicables, de esas campañas que dices, oye, pues todo iba muy bien, ¿qué pasó? Pues sí, puede haber una respuesta, pero a lo mejor la encontramos en esta parte de la ciberseguridad. Entonces, esta empresa Cispol, por ahí les pasé la página www.cispol.com.mx, hay mucha información por ahí y algunas soluciones que también nosotros descubrimos que funcionaron y que las hemos desarrollado durante el tiempo. Entonces estamos a la orden y encantado de estar en este live contigo, Aureola. Ay, muchas gracias. Oye, nos dicen por acá, Norma, dice, entonces los proveedores de fotocopiadoras han vendido la info del disco duro. Pues no te puedo decir que los proveedores, lo que te quiero decir es que también las copiadoras, las impresoras son vulnerables y que tienen que estar dentro de una estrategia de ciberseguridad para que esta información no llegue a caer en manos, pues principalmente de nuestros adversarios, ¿no? Todo lo que esté conectado a alguna red es Claro, vulnerable, absolutamente. Y también dependerá de nosotros, como bien nos decía Efraín, protegernos y ayudar a ser menos vulnerable, como el hecho de no poner nuestro número telefónico en Facebook, saber exactamente qué información estamos compartiendo en estas plataformas. Acuérdense lo que pasó con Cambridge Analytica. Ese es el más claro ejemplo de lo que puede suceder. Y si se quieren paniquear más, les voy a recomendar una serie increíble que se llama Person of Interest,
Está increíble. No sé si la han visto, pero habla absolutamente de todo cómo pueden espiarnos, cómo la tecnología está tan avanzada para que ¿Cuánto puedan tiempo nos acceder a nuestra queda, información. Aureola? Nos quedan 5 minutos, pero ¿qué les parece? Si hay ¿Unas algunas, preguntas? si tienen más dudas, podemos Claro. cerrar la sesión e iniciar otra. No, no, Si adelante, adelante. ustedes, a ver, me dicen con corazoncitos si están de acuerdo en que nos volvamos a conectar unos minutos para resolver todas las dudas que tengan, porque nos quedan 5 minutos. Vale. Te escucho. A ver, yo no veo esos corazones, pero mientras tanto, Efraín, sí, venos comentando. Bueno, lo que les quería comentar es, regularmente, el, el común denominador del pensamiento de las personas con las que nosotros tenemos contacto es que como no tienen nada que esconder, que como son honestos, como no están haciendo nada malo a nadie, pues les da igual que los estén investigando, ¿no? Pero te quiero decir una cosa, el 90% de la información que cualquier actor que esté en contra tuya, que esté recabando información, el 90% de esta información muy probablemente no vaya a ser utilizada para dañarte tu imagen pública. O sea, el ciberespionaje no es para obtener información nada más y exhibir tus conversaciones o tus videos. Ajá, tu vida Los, íntima. los riesgos también son el sabotaje. Es decir, Claro. una campaña de ciberespionaje silenciosa durante un periodo largo en donde tú ni te vas a dar cuenta de que te están poniendo piedritas en el camino, ¿sí? Entonces, yo te puedo decir por la experiencia que tenemos, es el 90% de la información no la usan para exhibirla, la usan para extorsionar, la usan para sabotear, ¿sí? La usan para hacerte un daño financiero. Y ya en un remoto caso, porque el estratega que contrató sus servicios o la campaña o el adversario decide, ¿sabes qué? Esta información vamos a sacarla porque nos conviene en este momento. Solamente en ese momento es cuando sale información. Por tal razón, ese pensamiento de, es que a mí nunca me han sacado nada, ya me hubieran sacado algo, o ese pensamiento es muy equivocado. Entonces, tenemos que tener una actitud muchísimo más proactiva y tener estos hábitos de ciberseguridad. Y ser conscientes, por ejemplo, si eres parte de una campaña que quizá no, como dices tú, no es para dañarte a ti, es para dañar un proyecto político que está en juego. Y en una campaña hay muchas cosas en juego, muchísimas. Claro. Hace rato alguien preguntaba de que si también nos hicieron en la campaña destruir los móviles. En mi caso no, porque bueno, eran propios. Nos habían dado otros teléfonos que eran cacahuatitos. Oigan, nos quedan no sirve ¿qué les eso, parece? ¿Qué les parece si cerramos la sesión, Efraín, y nos volvemos a conectar unos como minutos digas, para poder claro, resolver adelante. todas las dudas? ¿Están de acuerdo? Vale. Me pusieron aquí muchos corazoncitos. Entonces, vamos a cerrarla en este momento. Abrimos una nueva y mil gracias a todos por su interés. A ver, ahorita regresamos. Vale. Bueno, ya regresamos. Gracias por sumarse. Vamos a esperar a Efraín. Muchas gracias por regresar. De verdad que está sumamente interesante. Efraín, te voy a mandar la invitación. A ver. Vamos a esperar que se sume por aquí ya para tener a Efraín y poder responder todas estas dudas. Oye, qué interesante, ¿eh? En serio. Eso es un tema que siempre me ha apasionado, de verdad, siempre estoy y a veces me dicen, es que eres una paranoica, pero es que en serio vivo con una persona que está muy cercana a estos temas, ha leído mucho sobre eso, me ha como instruido y de pronto me regaña y me dice, no, es que eso no lo debes hacer y mira, quita esto y no compartas esto y ve y que por favor y tal. Entonces sí me dejó un poquito de la paranoia, aparte de las series estas que nos vienen a enseñar mucho, pero bueno, vean Snowden, en verdad, ahí van a darse cuenta de que vivimos absolutamente
vigilados. Vigilados, exactamente. ¿Sí me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. ¿Escuchan? Manifiéstense con Sí, un yo creo que... corazoncito por allá. Sí, yo creo. Muchas gracias a todos. Fati nos dice, díganos qué no debemos hacer en redes sociales, porfa. Uy, no, creo que es lo más vulnerable, ¿no, Efraín? Las redes sociales. Bueno, en las redes sociales es un canal a través del cual alguien puede realizar un ataque, ¿no? Ujú. Entonces, alguien te puede enviar un link, o alguien puede formular como ha sucedido últimamente por el tema del COVID. Ajá. Los cibercriminales han aprovechado este miedo de los ciudadanos para crear páginas similares a la de la OMS o páginas que te ofrecen el servicio o que te ofrecen información de manera instantánea sobre cómo van las cifras en el mundo. Entonces la gente le pica y suscríbete aquí, pícale acá y resulta que te mandan un link malicioso para poder Ujú. obtener cierta información particular de los usuarios, ¿no? Entonces, las redes sociales es como andar en un callejón a los 8 años, sin luz, solo o sea, es un ambiente muy peligroso, ¿no? Entonces, si no tienes hábitos, si no tienes conocimientos, pues es muy probablemente que estés cayendo y también, como te lo digo, sin que te enteres, puedes caer en una acción que ponga en riesgo tu privacidad. Efraín, antes de cerrar la anterior sesión, yo les estaba comentando que en esa campaña nos habían dado unos cacahuatitos y tú decías que tampoco eso servía. ¡Ay, qué miedo! Mira, qué bueno que ya arrancamos el otro live, porque sí les quiero platicar mucho sobre el tema del espionaje telefónico. Es de las cosas que a mí en lo particular, cuando invité a Nito a este trabajo que hicimos de estrategia en este partido político, es una de las cosas que más me impactó. Y quiero comenzar a decirte con algo que retomamos, algo de lo que ya dijimos. La telefonía móvil es insegura en sí misma. Cuando nace la telefonía móvil, allá por los años 70, el objetivo era conectarnos, ¿no? El objetivo era ese. Entonces, muy poco se hizo para el tema de la seguridad, ¿sí? Porque no se tenía previsto en aquel entonces que el teléfono, más que hacer llamadas y recibir mensajes de texto, no sé, pues iba a servir para el Internet, ¿no? O sea, para tener aplicaciones y para tener nuestras cámaras y todo ese tipo de cosas. Entonces, no se preparó para eso la infraestructura, ¿no? Entonces, sí, era una telefonía, una red muy eficiente para poder hacer llamadas telefónicas, pero también se hizo una red con el tiempo insegura, ¿no? Entonces, ¿quiénes se aprovechaban de esto? Pues principalmente las agencias de inteligencia en el mundo, ¿no? Cuando viene toda esta parte del Internet y las nuevas tecnologías que fueron avanzando para poder tener más capacidades, los dispositivos móviles también, pues las vulnerabilidades fueron aumentando. Entonces, hay una visión que nosotros les compartimos. El teléfono tiene 3 capas de seguridad, ¿sí? Ok. La primera capa es la relación del teléfono con las antenas. Es decir, la naturaleza del teléfono es siempre estar buscando una conexión. Y estas antenas que vemos distribuidas por toda la ciudad y por las carreteras son las antenas que le proveen al teléfono la conectividad, ¿no? Entonces, la Las naturaleza del teléfono, células. las células exactamente, están buscando siempre una antena que les provea, la antena que mejor les provea y que tenga espacios para poderse conectar a la red de telefonía global. En ese momento, como ya te lo había dicho, la red es insegura, existen unos dispositivos que se utilizan para intervenir llamadas. Se llaman MC Catchers. Por ahí a lo mejor Nito lo puede teclear. Estos MC Catchers lo que hacen es prácticamente montar una de estas antenas falsas, virtuales, y le dicen a tu teléfono, oye, vente, mira, yo tengo buena señal, yo te la voy a proveer mejor. Y el teléfono, como es su naturaleza, va y se conecta a esa antena falsa. Entonces, al momento que la antena se Catchers. conecta a esta red falsa, pues tiene la posibilidad de poder intervenir las llamadas que puedas estar haciendo en ese momento o posterior, ¿no? Entonces, ya desde ahí te puedo decir cómo te vas a proteger contra eso, ¿sí?
Por eso les digo de Ok. antemano, la red, las llamadas convencionales no las usen, ¿sí? Porque ya es a través de una capa de transporte muchísimo más insegura que todas las demás. La capa de transporte más segura para poder realizar llamadas para poder mensajearte es la que tiene que ver con el internet, ¿no? Ya es que llamamos por WhatsApp, oye, márcame Ya me por había, WhatsApp. ya me Entonces, habían dicho eso. es un poco más segura, sin Sí, embargo, como te ajá. digo, todavía tiene otros riesgos. Bueno, la segunda capa, a mí vas a decir algo. Sí, es que, bueno, en alguna ocasión cuando comenzaba esto de la telefonía celular y que empezábamos a tener conocimiento de que que nos podían intervenir las llamadas también por estos dispositivos, a mí me decían, bueno, es que hay que irse como moviendo para que pases de célula en célula, pero decía, a ver, si es que la célula me queda muy lejos, entonces tienen tiempo de escuchar mi llamada. Entonces no me queda como muy claro eso, porque por más yo camino acá, pero yo sigo usando la misma célula, o me voy moviendo en un auto y sigo usando la misma célula, entonces me parecía como muy inseguro. Bueno, mira, el teléfono va cambiando, ¿sí? En la Uh medida -huh. que tú te vas moviendo, el teléfono se va conectando a las diferentes antenas. Las antenas están distribuidas de manera hexagonal, como si fueran estos panales, ¿no? Y es precisamente para que los teléfonos no pierdan la conectividad, ¿sí? Entonces tú vas entrando de panal en panal o de célula en célula mientras que te vas moviendo. Entonces, aquí te explico dos ataques. El primero es a través de estos MC Catchers, pero con estos MC Catchers lo que necesita el atacante es proximidad. Es decir, es un aparato y ¿sabes qué? ¿Dónde está Oriola? No, pues está en el comité de campaña. Bueno, pues vámonos. Y pueden estar a 500 metros, 1 kilómetro. Hay otros aparatos que son más sofisticados, que pueden estar a 3 kilómetros, pero necesitan proximidad. Si tú te mueves de ahí, pues ya no van a estar en posibilidades de obtener esa comunicación. Pero el otro ataque es un ataque que tiene que ver, que es en la otra capa, la tercera capa, es un ataque que viene desde la central telefónica. ¿Sí? Entonces, ahí hay dos maneras que te pueden intervenir, de manera legal o de manera clandestina. ¿Cómo es la manera legal? En México y en muchos países es a través de una orden de un Un juez en donde juez diga, ¿sabes qué? Aureola del Sol está en esta investigación, es una delincuente. o hay que investigarla para Uh -huh. demostrarlo, entonces la Fiscalía está requiriendo o el Ministerio Público está requiriendo que sea intervenido el dispositivo que esté a nombre de Aureola del Sol. Las operadoras telefónicas tienen que acceder bajo este estándar que te dije internacional, que ya hay un protocolo, y tienen que dar autorización para poder llevar a cabo la intervención. Y la otra forma es que alguien, como no se da en México, alguien pague por fuera y diga, oye, mira, fíjate No que pasa. necesito hacer esto, necesito ver qué onda con Aureola, y pues ahí te va, no digo nada, y finalmente se llega a hacer una intervención telefónica de manera clandestina, ¿no? Te Entonces, filtran ahí el están audio y se acaba la campaña. exactamente. Otro tipo de ataque dentro de estas mismas capas es que contraten a un hacker, ¿sí? Que tenga estos conocimientos y que pueda vulnerar esta red telefónica mundial y que no necesita estar en México. Puede ser un hacker que esté en Rusia, que se conecta a través del protocolo SC7 o diámetro, que así se conoce, toda la infraestructura global, porque es vulnerable, se conecta a través de esta red y puede desde Rusia estar interviniendo en tu teléfono de manera remota. Entonces, ese es otro tipo de ataque que también se puede generar. Y que hay Qué empresas que venden miedo. esos servicios, ¿eh? Qué miedo. Claro. Oigan, yo no sé quién de ustedes, bueno, como seguro aquí hay mucho millennial, ni se acuerdan, pero yo sí, que soy una inmigrante digital generación X. Yo tuve BlackBerry. Y ahorita Muy bueno. te También. quiero hacer una pregunta respecto al BlackBerry, que en un momento dado se dijo que era el teléfono más seguro del mundo. E incluso los presidentes de los Estados Unidos usaban BlackBerrys. Yo recuerdo cuando Obama ganó la elección y fue ya investido como presidente en su primer periodo, recuerdo haber leído una nota donde le retiran el teléfono que usaba normalmente, que no recuerdo cuál era, para entregarle un BlackBerry especialmente para él. Sí. Finalmente sabemos qué pasó con estos teléfonos
y bueno, a mí se me rompió el corazón porque yo era amante de BlackBerry y sabía Yo de la también. seguridad que estos tenían. En este momento, Efraín, ¿cuál podría decirse que es el teléfono más seguro? A mí me han dicho que iPhone, que a mí me encanta, es de lo más inseguro que puede existir. Mira, yo siempre aplico esta frase que no es mía, es de Nito Gallego, y es, no existe el teléfono más seguro del mundo, existe el mejor administrado, ¿sí? Ok. No hay un teléfono más seguro, hay muchos mitos alrededor de esto, hay teléfonos que a lo mejor gente que nos está viendo los ha escuchado como el Black Phone o como el Secure, o los teléfonos convencionales como el Apple, que es muy seguro, o el BlackBerry. Entonces, no es cierto. Un teléfono es vulnerable por lo que lo que te acabo de comentar. Cualquier teléfono en el mundo que esté conectado a la red de telefonía móvil puede ser intervenido a través de un MC Catcher o a través desde la central telefónica. Todos los teléfonos son inseguros ante ellos, ¿sí? Vaya, de manera original todos son inseguros. Entonces, sí, Apple es un poco más robusto, ¿sí? A lo mejor Nito de una manera técnica, el día de mañana nos va a poder explicar mejor, pero lo que yo siempre he entendido que Apple tiene un sistema operativo muchísimo más robusto que Android, por ejemplo. Entonces, sí, puede ser un factor de decir, bueno, de seguridad de Android a Apple, bueno, pues a lo mejor te puedes decantar por Apple. Sin embargo, lo que te quiero decir, cualquier teléfono puede ser intervenido y puede ser intervenido con estas dos formas que te acabo de decir, pero la más importante y es la más reciente y es la más peligrosa es la capa 2. Te la explico. A ver, corazoncitos por favor para Efraín. Y Esa ahorita es le la, damos, y ahorita le seguimos contestando las preguntas, hay muchas. A ver, cuéntanos cuál es esa segunda capa. La capa 2 es precisamente la que tiene que ver con nuestras aplicaciones, la que tiene que ver con el sistema operativo, que tiene que ver con los archivos que estamos recibiendo, los links que por ahí a veces nos envían, que les hacemos clic. No sé si recuerdan, pero en el 2017, si mal no recuerdo, se vino todo este tema del gobierno espía. Ajá. Sí, era esto en donde Carmen Aristegui, para los que no son de México, unos periodistas muy reconocidos, Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, entre otros activistas de derechos humanos, en fin, habían denunciado que habían sido víctimas de ciberespionaje. Y se habían juntado con otro laboratorio, un laboratorio que les permitió tener un poquito más de certeza técnica de qué es lo que estaba pasando. Y lo que pasaba era que el gobierno mexicano, también después lo conocimos por los famosos, lo de Wikileaks, que supimos que había contratado una empresa, que había adquirido un software para poder espiar a las víctimas, A a sus los que ellos, a sus, adversarios. bueno, ellos evidentemente como gobierno dicen estos recursos, estos programas, software espías son utilizados para temas de crimen organizado y todo eso, pero como no es normal en Latinoamérica, los gobiernos pues también lo utilizan para espiar a sus adversarios políticos, ¿no? Entonces, Claro. como así lo vimos, salió a la luz lo que fue el famoso Pegasus, este spyware que lo que hacía era enviar un link malicioso, bueno, un link que aparentaba ser inofensivo, en donde te decía, Aureola, fíjate que acaba de chocar tu esposo, esta es la foto que te envío del automóvil. Entonces tú le dabas clic a este link y lo que hacía es automáticamente tu teléfono era intervenido. Pero ¿por qué te digo que es más peligroso que la capa 1 que la capa 2? Porque en la capa 1 o en la capa 3, perdón, lo único que pueden hacer es intervenir tus llamadas geolocalizar o triangular tu posición, ¿sí? Ajá. Nada más. Pero en la capa 2, cuando tú le das clic a este tipo de spyware, lo que puede hacer ese ataque es prender tu cámara, prender tu micrófono, saber qué estás haciendo en las aplicaciones,
Oye, Efraín, pero yo tengo Signal y tengo Telegram y le pongo ahí Eso sí me enoja. le pongo ahí que se borre el mensaje. Pues sí, pues no importa, pero ellos en un momento dado pueden llevar un ataque en donde pueden estar viendo tu teléfono, lo que Y estás recuperando escribiendo. la información. Exactamente, pueden hacer todo. Entonces, por eso te decía, es la parte, la más reciente, porque tiene que ver con la incorporación de nuevos servicios a los teléfonos, como es el Internet, y es la más peligrosa porque puede tener un monitoreo en tiempo real y puede encender el micrófono y cámara y puede saber qué es lo que está pasando en tu entorno y puede saber llevar un traqueo de dónde te estás moviendo. Entonces, esa es la parte más preocupante de los ataques de capa 2. Y es en donde los Qué, gobiernos se están enfocando más. Y es en donde tus qué, adversarios políticos se enfocan más. ¿Sí? qué peligroso. De verdad, uno puede pensar que no, pero a veces con, ay, estoy en una campaña pequeñita, ¿qué más va a pasar? O como dices tú, ay, no, ¿qué van a querer saber de mí? O sea, soy Aureola, ¿no? O sea, ¿qué les interesa? No, hay gente más importante que yo. Y fíjate que ahora que comentabas lo del equipo de Aristegui, bueno, yo conozco bueno, tengo un amigo que trabajó y colaboró en ese equipo y él fue justamente el que me recomendó Signal. Yo no conocía Signal hasta ese momento. Me dio varios tips que los platicaba esta mañana con algunas amigas porque ellos tuvieron que protegerse cuando estaban haciendo la investigación de la Casa Blanca, por ejemplo, Así es. respecto a la información y pasaron muchas cosas para que finalmente pudiera salir a la luz ese reportaje y ya sabemos el desenlace de todo eso. Sí, entonces hay una situación muy importante aquí, Aureola. Sí es cierto, antes era muy poco probable que, que a lo mejor si estabas en una posición, eras un militante de un partido, estabas ahí como que queriendo avanzar, estabas haciendo tu carrera política, era poco probable que por ejemplo, las agencias de inteligencia que tienen un comportamiento más estable en el tiempo, o sea, están generando información de inteligencia de manera constante. A diferencia de un adversario coyuntural, que porque llegaste a una campaña, eres candidato, lo contratan, te atacan y se acabó, ¿verdad? Entonces, era poco probable antes que ese tipo de personas pudieran entrar en esta dinámica de intervenir sus teléfonos, de obtener información. Lo que pasa que ahora, como ya es muy fácil, como ya todos tienen un teléfono, como ya, entonces, si el día de mañana tú estás trabajando para un equipo estás en un equipo de campaña a gobernador, que es un nivel más o menos alto, te contratan. Desde el momento que te contratan, tienes que asumir, ya tengo a alguien atrás, ya alguien quiere saber quién soy, van a intervenir mis teléfonos, mis comunicaciones, van a saber quién es mi esposo, mis hijos, mis socios, mis enemigos, mis proveedores. Y aquí hay un caso muy importante y una experiencia que tuvimos. En el caso de los proveedores, por ejemplo, tú contratas un servicio de encuestas, Uh-huh. ¿sí? Sí, Entonces, claro. esta casa encuestadora, pues nada más se dedica a hacer encuestas. Entonces, lo contrata, le das la información, se va a hacer su trabajo, regresa y se va y luego te manda el brochure o te manda todo el reporte de lo que salió. Pero ¿qué te garantiza a ti que tus ciberadversarios ya no se dieron cuenta que contrataste ese servicio, van y hackean a esa casa encuestadora y alteran la información? Y la alteran para varias cosas. Una, para destruirla, para que no te llegue, pero no estratégicamente, pues mandas a hacer otra ya. Pero ¿qué te parece si alteran la información para darte información falsa? Y te llega el reporte y dice, oye, pues vamos muy mal, no está funcionando la estrategia, hay que cambiarla, ¿sí? O sabes qué, vamos muy bien, mira, avanzamos 4 puntos en estos 2 meses, entonces la estrategia está funcionando. Y sean peras o sean manzanas, te está llegando información equivocada, Errónea, errónea, y vas a tomar tus decisiones con con base base. en esa información. Uy, qué fuerte. Entonces, por eso la importancia de proteger y ampliar tu perímetro de la estrategia de ciberseguridad. Y el momento de que, ya sea un político o un consultor, contrata a alguien o se integra a alguien, tiene que pasar por un proceso
robusto de investigación, primero, para saber si no te viene a robar, si no es parte de los adversarios, y dos, para meterlo en la estrategia de ciberseguridad, capacitarlo para que tenga nuevos hábitos de consumo de información y de uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y los proveedores que tú vas utilizando de las diferentes disciplinas y áreas, tienes que de cierta forma comenzar a hacer estas preguntas. Oye, ¿y tú cómo cuidas la información? ¿Cómo voy a tener certeza yo que lo que yo te estoy pidiendo de mi candidato, pues Es real. no la va a obtener los otros adversarios? No, es que somos muy éticos y aquí no lo pasamos, sí, pero ¿y si te la Tú sí, roban? pero claro. ¿Y si te hackean? No, pues ya pusimos un antivirus. Entonces, ahí es la parte en la que nosotros hacemos las propuestas a nivel empresa, es decir, te ofrecemos una asesoría estratégica y técnica para que puedas saber hacer las preguntas correctas, para que puedas saber qué es lo que tienes que hacer para proteger todo el ciclo de la información, desde que se genera hasta que se transmite, se almacena, se transporta, hasta que se elimina, como me dijiste tú, que en una campaña eliminaban las Las computadoras. computadoras. También hay un protocolo para cerciorarte de que esas computadoras efectivamente se destruyeron Ay, sí, yo no adecuadamente. quería entregar la mía, decía, no, si la van a destruir, dénmela. ¿Cierto? Oye, Efraín, ¿te parece que contestemos algunas de las Claro, preguntas? Bueno, a ver, Irving Baltasar, que ha estado muy activo por acá, pregunta que si los mensajes de texto, ¿qué tanto pueden ser visibles y qué? Sí, visibles igual de fácil que las conversaciones de WhatsApp. bueno, ya lo comentamos. El servicio de SMS es un servicio que se incluyó eh, eh, tiempo después de que nació la telefonía móvil y forma parte de estos servicios inseguros de la telefonía móvil. Entonces, cualquiera puede intervenir. Bueno, no cualquiera, sino me refiero a que cualquiera con conocimientos y con las capacidades técnicas puede llegar a interceptar un mensaje de texto. Bueno, Gladys igual nos preguntaba hace un ratito, Gladys Pérez, que cuántas personas alrededor de... Gladys Pérez estuvo under attack. Yo sé, que cuántas personas alrededor, digamos, del equipo de campaña tienen que protegerse o tienen que formar parte de este protocolo de ciberseguridad. Pues mira, aquí tiene que ver mucho la cuestión, el recurso económico y la cuestión estratégica. Es decir, vamos a suponer, compras un servicio de blindaje telefónico como el que nosotros tenemos y pues no se lo vas a poner a toda la campaña, 80 personas, 70 Claro. personas, ¿no? Entonces lo que haces es una visión, lo que haces es un análisis para determinar quiénes son los que tienen manejo de información estratégica, ¿sí? ¿Cuál es la información estratégica o crítica? Toda aquella información que de suponerse caiga en manos de tus adversarios o que desapareciese o que, no sé, pueda poner en riesgo tu campaña. Entonces, pues ahí está el candidato o el coordinador y hay otros personajes que no los pelamos. El secretario particular, los guardaespaldas. ¿Por qué? Imagínate que hacen una estrategia donde protegen telefonía y todo este rollo, ¿no? Y a los guardaespaldas o al secretario particular, pues, ay, ellos no son importantes o no manejan información. Pero siempre andan con el candidato. Siempre andan con el candidato, entonces le hacen un ataque en la capa 2, intervienen en su teléfono a través de algún link malicioso, prenden la cámara, prenden el micrófono 24/7 y van a estar escuchando lo que el gobernador o el candidato está diciendo en el carro, en la comitiva, ¿no? Entonces, es una estrategia en donde determinemos quiénes son las personas que tienen información crítica, ¿no? Y de ahí vamos tomando otras medidas, a lo mejor menos costosas, menos invasivas, que de cierta forma sean una piedrita en el camino de quienes quieran acceder a información. Entonces, yo siempre les digo a las personas con las que platicamos, a clientes o clientes potenciales, no es lo mismo que tus adversarios tengan información de lo que está pasando en ese momento en el cuarto de guerra, ¿sí?
de las determinaciones a las que están llegando, de toda la información que está pasando en ese momento. No es lo mismo eso a que tu adversario, por ejemplo, se llegue a enterar un día antes, oye, fíjate que Auriola va a meter va a pautar un spot en la televisión o en redes sociales. Ya me dijeron porque ya se lo pasaron a fulanito. Sí, pero el spot ya está en una etapa de ejecución. Ya al día siguiente va a estar. ¿Qué van a poder hacer? No van a tener mucho tiempo. Entonces, la información siempre se va a filtrar. Eso no lo van a poder evitar. Siempre van a tener riesgos que las tecnologías te puedan dar. Sin embargo, ¿cómo vas a detener que tu coordinador de campaña decida por alguna situación, porque lo extorsionaron o tal cosa, ser un agente doble, ¿no? Ser una persona que esté trabajando Claro. para el adversario. El coordinador de la campaña, ¿cómo lo vas a detener? El que lleva toda la información. Entonces, hay ciertas cosas que se escapan del tema tecnológico, pero en la medida que nosotros pongamos protocolos, quién tiene esta información, por dónde pasó, hasta dónde llegó, quién estuvo en tal reunión, etcétera, etcétera, en esa medida en que midamos todo esto, vamos a poder tomar decisiones y vamos a poder tener un panorama muchísimo más amplio respecto a la seguridad. Ay, qué interesante. Oye, nos pregunta Vero Valdivia, ¿qué pasa con los recientes ataques en las reuniones de Zoom? Ay, sí, han entrado muchos intrusos a hacer barbaridad y media. Bueno, lo que pasa es que Zoom fue uno de los beneficiados, por decirlo así, poniéndolo en términos fríos, fue una de las plataformas beneficiadas por el COVID. Es decir, en la medida que el distanciamiento, el confinamiento en los países se hacía más fuerte, pues las empresas y también gobiernos y todos estábamos en la necesidad de tener esta práctica del teletrabajo, ¿no? El home office y poder tener una interacción, poder llevar nuestras actividades de manera remota. Y Zoom ofrecía estas características, ¿no? Que ya se venía usando en el tiempo, pero bueno, con esta eventualidad, con esta crisis mundial del COVID, pues las descargas aumentaron bastante, entonces la empresa no estuvo a la altura de la demanda, eso fue lo que pasó, y por lo tanto se vulneró, tuvo ciertas fallas de seguridad en la que personas podían obtener credenciales. De hecho, ya hay una recomendación que les puedo hacer ahorita, es cambien su cuenta, su contraseña de Zoom, porque ya se filtró toda una base de datos de millones de usuarios de Zoom. Uy. Pero vas a decir, Aureola, oye, pero bueno, Zoom, ¿qué tiene de malo que tengan mi clave? Un comportamiento común de la gente es poner la misma clave para muchas Todo. plataformas. Sí, es verdad. Entonces, el atacante sabe eso. Entonces, al momento de que obtienen una clave de alguna plataforma muy usada, lo que hacen estos atacantes es llevar un ataque a los demás servicios online. Bueno, si tiene esta, debe ser muy parecida o igual a esta. Y a veces tienen mucha suerte. Claro. Se meten al Facebook, mira, sí era la misma. Como hace poquito, una persona con la que hablé me dijo, le dije, oye, ¿pusiste las claves diferentes? No, puse la misma en todas. Imagínate, eran más de 15 claves. No manches. Entonces, consejo, dentro del mismo consejo, es pongan una clave distinta y lo más larga posible en cada una de sus cuentas, en cualquier parte, ¿no? Con mayúsculas, minúsculas, numeritos, Exactamente. Que de pronto ni ustedes se acuerden. De hecho, es mejor frases más largas que poner muchos caracteres. Es decir, poner, esta fue la historia de mi vida que nunca voy a contar, punto 2024-06. Entre más larga, mejor. 20 caracteres, 30 caracteres puede ser mejor porque les dificultas el trabajo para los atacantes el día que la quieran brutalizar, ¿no? Súper recomendación. Entonces el tema de Zoom va en ese sentido, ¿no? No estuvo al alcance, no estuvo a la altura de la demanda y de cierta forma ha ido avanzando para poder solventar esas fallas, ¿no? Ok, bueno, 2 preguntas más, Efraín, ¿te parece? Y cerramos porque ya nos extendimos muchísimo. Vale. Y todos tenemos cosas que hacer. A ver,
Nos preguntan, ¿qué tal Telegram? La autodestrucción en tiempo determinado, si funciona o no funciona. Vuelvo a lo mismo, es una medida de seguridad, por sí misma no te va a impedir que obtengan información si el día de mañana lo quieren hacer, tus atacantes. También no es lo mismo que seas una persona que no estás expuesta, que no tengas ninguna relación con el orden político ni económico. Es muy poco probable que vayas a recibir un ataque de millones de dólares, Claro. ¿sí? Entonces sí le puede servir a cierta gente que a lo mejor no tiene esta exposición, pero para quienes están en el ejercicio del poder o están en las campañas políticas, haciendo campañas que están con muchos adversarios coyunturales, pues, como les comentaba, si te intervienen tu teléfono de la capa 2, van a poder estar viendo los mensajes, aunque los pongas en borrar. Ok. Diego, Paul, ay, gracias por estar acá. Nos pregunta que más allá de la ética, ¿hay manera de evitar ser víctimas de los proveedores de este tipo de servicios? Me imagino que es a los de la escucha telefónica, etcétera. Si hay que, perdón. Si hay manera de evitar, ¿de qué? Hay manera, perdón, es que cuando está muy blanco no veo bien. Hay manera de evitar ser víctima de proveedores de este tipo de servicios. Bueno, hay soluciones. Nosotros tenemos una solución que lo mencionamos como un blindaje telefónico. Para quienes estén interesados, les puedo mandar toda la información. Es un blindaje 360. Cubrimos las 3 capas de seguridad de lo que hablábamos hace rato. Y la otra forma de protegerse contra esto, además de todas las medidas y recomendaciones que les he estado haciendo, eh, pues es hábitos, ¿sí? Hábitos en el uso de tus dispositivos. No manejes información a través de tu teléfono. Si vas a reunirte con alguien para platicar, apaga tu teléfono, yo apago el mío. Vamos a hablar lejos de televisiones que estén conectadas a internet, que a lo mejor tengan cámaras o micrófonos. Hay muchas televisiones que tienen el micrófono en el control para poder hacer los comandos. Entonces, tener hábitos que te alejen de los riesgos de las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, pues ese no es el objetivo. El Claro. objetivo es sacar las bondades de la tecnología de manera segura, y eso Se congela, se congela. personalizada para cada Ahí está. quien. Ok, y esta última, Efraín, que yo te la hice hace rato, perdónenme que no leo bien. ¿Se puede saber si está interviniendo un celular de manera simple o se requiere de un especialista? ¿Hay alguna señal perceptible de que el móvil está intervenido? Bueno, en principio te digo, para poder determinar si un teléfono móvil está intervenido, se requiere sí de un análisis forense móvil para poder determinarlo con un nivel de certeza muy alto, ¿no? Sin embargo, hay síntomas. Por ejemplo, te puedo decir, se calienta tu teléfono. Eso iba a comentar, que ya me habían dicho. Se calienta mucho tu teléfono. Ya en sí mismo el síntoma no te dice que estés intervenida, sino con los demás. ¿Qué Lo quiere estoy decir? tocando, lo estoy tocando. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor, por ejemplo, se calienta tu teléfono, además tu consumo de datos de manera inesperada Se dispara. se dispara, y en 7 días te consumiste lo que antes tardaba a veces ni siquiera el mes, ¿sí? Entonces, el consumo de los datos, que se caliente tu teléfono, los ruidos en las llamadas, ¿sí? El que se escuche como robot, o que se escuche algún eco o algún tipo de cambio de alguna señal o algo así por el estilo. Otro también puede ser que tu teléfono se prenda y se apague de manera inadvertida, ¿sí? Sin que le piques a nada. Entonces, esta serie de síntomas, de cierta forma, en su conjunto pueden constituir a lo mejor una idea de que sí pueda estar tu teléfono intervenido. Claro, si eres un político, si eres un consultor y estás en el ojo del huracán, pues ya ni siquiera te lo preguntes, tienes que asumirlo, ¿no? No, y protegerse, por favor, que es lo más importante.
no solamente para la protección de los datos personales, sino de un proyecto en donde de verdad que muchísimas cosas en juego. Oigan, yo creo que Efraín se merece muchos corazones porque lo hizo estupendamente bien y quiero agradecerte de nuevo el espacio, No, hombre, gracias a que ti. hayamos hecho otra sesión que va a quedar también guardada en las historias, que también la voy a subir a YouTube. Y si me permites, y quiero pedírtelo de nuevo, Efraín, hacer un breve resumen de lo que vimos aquí y cómo protegernos y por qué es tan importante la ciberseguridad. Bueno, en principio decirles que tenemos que recablear nuestro cerebro, que hoy las amenazas que encontramos en el Internet y en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación son muchas y que tenemos muy poca información de cómo enfrentarlas, que tenemos que tener la capacidad de comprender cómo funcionan estas tecnologías, cuáles son sus riesgos y cuáles son las consecuencias el no atender estas recomendaciones. Segundo, decirles que tenemos que tener una capacitación más allá de lo estratégico, es decir, ya tengo hábitos, ya sé cómo me debo de proteger, bueno, hay que llevarlo a la práctica, ¿sí? Porque a veces nos entra por aquí y nos sale por acá. Tenemos que tomar las medidas de cómo proteger nuestros servicios online, nuestras redes sociales. Sabemos que no debemos dar clic a enlaces que no nos parecen que son legítimos, ¿no? Que son sospechosos. No utilicemos, claro, si estás si estás expuesto, no utilices las llamadas convencionales. Procura utilizar llamadas a través de aplicaciones de mensajería, ¿no? No utilices WhatsApp para llevar temas estratégicos, ni Telegram. Utiliza otras aplicaciones como lo son Signal y a lo mejor otras de paga como Silent Phone. Utiliza autenticación de doble factor para todas tus redes sociales y en sí que nazca en ti este hambre por saber todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, porque es el futuro. El futuro es que tú puedas darle confianza a tus clientes, a la gente con la que trabajas, de que lo que te confiesen, lo que te digan, lo que te transmitan, no va a estar el día de mañana con Denise Merker, ¿no? En la televisión nacional. Entonces, ese es el futuro, es que seamos confiables, de que podamos ofrecerle a nuestros clientes una diferenciación al resto, y yo creo que la ciberseguridad puede ser una. Pues muchísimas gracias, Efraín. Yo les recomiendo ver Person of Interest, interesantísimo, y además de verdad se van a paniquear mucho, pero van a tener más cuidado. Mil gracias. Gracias a todos, Gracias de verdad, a ti. infinitas por estar siempre, siempre aquí presentes y se ganó Efraín muchos corazones el día de hoy. Nos estamos Muchas viendo. gracias. Y voy a contactar a Nito para tenerlo también por acá más adelante. Bueno, hasta luego. Hecho, gracias. Y mil gracias. Bye. Hasta luego. Bye.